Bien. Y pues vamos a empezar con nuestro tema. Tenemos 1 hora, así que pues vamos a aprovechar. Espero aquí tener personas con justamente alguna condición de la población neurodivergente. Espero aquí también tener a familiares, ¿verdad? De personas neurodivergentes, también docentes, terapeutas, porque al final requerimos estar como en esa comunicación para que se puedan construir posibilidades para la población neurodivergente. ¿Ok? Entonces, pues vamos a empezar. Nuestra conferencia se llama El lenguaje del procesamiento sensorial en las neurodivergencias. Para quien no me conozca, soy psicóloga, soy la psicóloga Norma Vázquez García. Tengo formación en psicoterapia infantil, en trastornos de neurodesarrollo. Actualmente estoy como maestrante en terapia sistémica y pues he ido como mirándolo desde esta óptica sistémica, esta parte de neurodivergencia, y es bien interesante, ¿no? Entonces ahorita lo que vamos a ir pues mirando. Entonces, vámonos a empezar aquí. Y vamos a ver, lo que vemos aquí en esta imagen, que es familia. Normalmente cuando nosotros escuchamos pues a una persona que tiene una condición, ya sea de autismo, de TDAH, de algún trastorno, o que también se le llama como esta población neurodivergente, ¿en qué pensamos? Esto es interesante e importante. ¿En qué pienso cuando escucho neurodivergencia? ¿Sí? ¿O en qué pienso cuando escucho que la persona tiene autismo? ¿Ok? Probablemente nuestra primera mirada sea que vemos a la persona con esta condición y vemos a la persona que tiene bastantes conflictos a la hora de lidiar con ¿qué? Con la interacción, con lo social. ¿Ok? Pues justamente esta conferencia es para que empecemos a ampliar la mirada y que veamos a la persona con esta condición, pero que veamos todo lo que le rodea. ¿Ok? Es decir, tiene una familia, ¿verdad? Tiene necesidades, por ejemplo, de interacción social, tiene vecinos, va a lo mejor probablemente a un colegio, a una escuela, las instituciones que visita. Todo eso es importante y todo eso es la mirada que sistémica, ¿ok? ¿Por qué? Porque desafortunadamente muchas veces se llega como a patologizar estas condiciones, ¿cierto? Es decir, solo se ve como que los niños, los adolescentes o las personas con estas condiciones o con neurodivergencia tienen que ser corregidas desde este lugar individual. ¿Se entiende? Es como, tienes un problema y entonces, a ver, denme un segundo, por favor. Es que siguen entrando aquí. Ya. Tienes un problema y entonces hay que corregirlo, ¿sí? Y desde esta mirada, ¿es patológico para qué? Para la persona, para su identidad. ¿Por qué? Porque quiere decir que la persona va generando en esa identidad, yo soy rara, yo soy raro. ¿Se entiende esto? Yo no encajo. Yo tengo que tomar N cantidad de terapias para poder encajar en esta sociedad. ¿De qué quiero hablar con esto? De las narrativas que se van construyendo alrededor de la persona y alrededor de la misma familia. ¿Ok? Y esto impacta directamente en esas identidades, en el autoestima, en la salud mental, ¿sí? Entonces es interesante mirarlo desde la parte sistémica, porque en vez de ver esta parte patológica en la persona, vamos a empezar a preguntarnos qué es lo que realmente necesita el niño, el adolescente o el adulto desde la condición que tenga. ¿Para qué? Para poder interactuar con sus contextos y con
las personas que le rodean, ¿ok? Es decir, nos estamos yendo de un foco patológico hacia un foco constructivo, ¿sí? Este es como, digámoslo así, la mirada o el mensaje que intento dar como con esta conferencia. Claro, es muy breve, pero sí para que se entienda, ¿no? O sea, por dónde va como el mensaje. Vamos a mirar qué quiere decir esta parte de neurodiversidad. ¿Me ayuda alguien a leer para que lo hagamos un poquito dinámico? A ver, levántenme ahí la manita, por favor. Estela, adelante. Sí, buenas noches. Neurodiversidad. El término neurodiversidad, acuñado inicialmente en el trabajo de Judy Singer en 1998, alude a la variación neurocognitiva como parte de la diversidad humana y ha dado lugar a enfoques que proponen intervenir principalmente en los entornos y no solo en los individuos. Gracias, Estela. Y justamente, ¿no? Es lo que estamos diciendo. Lo puse aquí con negrito para que lo podamos distinguir. Es decir, la neurodiversidad es un posicionamiento político, sociocultural, que defiende la variación neurocognitiva como parte de esta diversidad humana. ¿Ok? Por ende, eso coloca a la población neurodivergente en que pueda visibilizar sus derechos, ¿ok? Y sus necesidades, que son diferentes a lo que conocemos como lo típico, ¿ok? O sea, como estos, por ejemplo, estos hitos del neurodesarrollo, que son hitos específicos que en la neurodivergencia o en las condiciones de algún trastorno del neurodesarrollo van a ser diferentes. Pero eso no quiere decir que esté mal. ¿Se entiende esto? O sea, ¿de qué estamos hablando? Sí, de un tema clínico, que conlleva estas condiciones. Ahorita lo vamos a mirar un poquito desde ese lente, pero estamos hablando más de un tema social, contextual, ¿ok? De una interacción, de narrativas, de estas narrativas que van influenciando justamente que haya posibilidad de agencia o que haya déficit, ¿ok? Entonces paso a la siguiente. Y ahí en la imagen me gustaría que ustedes vayan mirando justamente, bueno, ahorita se las regreso, que vayan mirando esta parte familiar, ¿ok? Ahora vamos a esta parte de neurodivergencia. Es una postura política, sociocultural, que defiende esta variación neurológica y aboga por los derechos de las personas con diagnósticos de trastornos del neurodesarrollo y otras condiciones que divergen del pensamiento, necesidades y comportamiento común o típico. Justo de lo que estamos hablando, ¿ok? Ahora sí regresamos a la imagen. Y sí quiero que miren justamente que vemos familias con niños con necesidades diferentes. ¿Ok? Entonces quiero que miren, por ejemplo, al niño que está con sus audífonos. Normalmente, si nosotros vamos en el súper y vemos a un niño con sus audífonos ensimismado, ¿qué pensaríamos? O en la cultura. ¿Qué diría la cultura? Me gustaría como 2 participaciones, por favor. Que seguro que tiene autismo. Ok, que tiene autismo. ¿Alguien más? Adelante, Mario. Aunque culturalmente todos dirían que viene escuchando música y que está en su propia como burbuja de sonido, no sé. Burbuja. ¿Como ensimismado? Ujú, cierto. Entonces, con estos ejemplos, solo es para que nos demos cuenta de a qué se enfrentan las familias. Vamos a llamarles familias neurodivergentes, ¿ok? ¿A qué se enfrentan las familias neurodivergentes? ¿A qué? A esta parte de interacción social donde muchas veces hay demasiado prejuicio o estereotipo, ¿ok? Esto es importante sí visibilizarlo para que inclusive como cultura
nos vayamos enseñando a que no tenemos que etiquetar de forma automática, ¿ok? Lo que vemos, lo que pasa. Probablemente nosotros no sepamos por qué ese niño trae audífonos, y es mejor decirlo. ¿Me explicó? No lo sé, no sé por qué traiga audífonos. Pero justo como nos decía Mario, ¿no? Podemos llegar a pensar, está en su mundo, podemos escuchar estos discursos de ahora de, ay, es que los niños de ahora, ¿cierto? Ya ni hacen caso, ya ni te ven a los ojos, ya no obedecen. Entonces, todas estas narrativas culturales, aunque ustedes no lo crean, terminan afectando a las familias, a los niños. ¿Por qué? Porque a través de lo social nosotros construimos nuestras identidades. ¿Ok? Esto no quiere decir pon a tu niño en una burbuja, cambia la sociedad, sino quiere decir invitar a tomar conciencia. ¿Me explicó? Invitar a que se conozca un poco más todo lo que tiene que ver con las condiciones, con la neurodivergencia, y a partir de ahí también a las familias y a las personas con neurodivergencia, entonces aprender a reconocer las verdaderas necesidades para que a partir de ahí se hagan estrategias realmente eficientes para la persona, porque fíjense, si nos saltamos el punto de la persona, entonces la persona va a sufrir. ¿Me explico? No solo es que se adapte, es que realmente sea funcional esas estrategias para la persona, para que sus necesidades estén en ese equilibrio y entonces sí se pueda adaptar. Pero ese adaptar es bidireccional, ¿ok? Es esa retroalimentación. Es decir, yo doy una retroalimentación y recibo una retroalimentación del entorno y de lo relacional. Y normalmente esta parte bidireccional es la que no alcanzamos a ver, ¿ok? Para poder hacer estrategias desde unos lentes sistémicos y cibernéticos, pues tenemos que aprender a ver esto, ¿sí? Cómo yo estoy dando un mensaje, por supuesto, y cómo al mismo tiempo estoy recibiendo un mensaje, ¿sí? Podemos hablarlo desde la información, cómo estoy dando información y cómo estoy recibiendo y cómo juntos construimos el contexto. ¿Ok? Y bueno, esto es otro tema súper interesante desde los lentes sistémicos y cibernéticos, porque los contextos los construimos, aunque no nos demos cuenta. ¿Ok? ¿Sí? Es decir, ya sé que todo parece como muy establecido, muy sólido, ¿cierto? O muy institucionalizado. Pareciera nuestra sociedad así, ¿cierto? Como si fuera ya sólida. Sin embargo, con la interacción continua y cotidiana, construimos contextos. Entonces, el niño con condición de autismo que va al colegio y con todos sus demás compañeritos y las mises y todos los que interactúan ahí están construyendo el contexto. ¿Sí? Por lo tanto, esto que nos dice, las estrategias van a partir desde estos lentes sistémicos y cibernéticos, desde estas interacciones y desde estos ajustes contextuales, que son bidireccionales. ¿Ok? Yo espero que esto nos dé como para pensar, ¿no? Que nos dé para reflexionar, que nos dé como para abrir nuestra mente, nuestra perspectiva, de a partir de todo eso, ¿qué sí se puede hacer? ¿Ok? Bien, les voy a leer esto que dice, es importante reflexionar sobre la importancia de reconocer la función de la diversidad en un sistema, siendo una forma diferente de retroalimentar y de brindar recursos, al mismo tiempo, reconocer las necesidades que surgen ante la diversidad y la neurodivergencia, que esto implica hacer cambios en las interacciones y en los contextos, o sea, lo que estamos diciendo. Explico brevemente que desde esta parte sistémica y cibernética hay dos teorías
que sustentan la epistemología. Esto ya para que ustedes, si les interesa, pues se pongan a buscarlo, ¿ok? La primera es la teoría general de los sistemas, que es como es este pilar epistemológico, y la segunda justamente es la cibernética de primer orden y la cibernética de segundo orden, ¿ok? La teoría general de los sistemas nos habla de lo que yo les estaba diciendo hace ratito en ejemplos. Es decir, cada integrante de un sistema está intercambiando esa información. Está retroalimentando, está construyendo. Si tú movilizas una pieza, todo lo demás se moviliza. ¿Ok? En términos generales, por supuesto. Ahora vámonos a cibernética. Cibernética estudia sistemas complejos en cómo se retroalimentan para hacer cambios, para controlar estos sistemas complejos. Esto viéndolo desde esta parte social y desde esta interacción, apoya lo que acabamos de decir. Es decir, cómo yo, a la hora de estar aquí comunicándome con ustedes, les estoy dando una información, ustedes la están recibiendo, la están procesando, y en el momento que alguien participa, también están construyendo esa información. ¿Se va entendiendo? Es esa retroalimentación. Entonces, desde estos lentes podríamos estar estableciendo estrategias que sean funcionales, pero que la mirada no solo sea desde el individuo, sino que la mirada sea el individuo con sus sistemas y con sus contextos. ¿Ok? Paso a la que sigue. Y me ayudas a leer, por favor, Mario. Dice, ver familias con necesidades diferentes, divergentes para construir posibilidades. Y luego dice, los vínculos de apoyo entre los distintos entornos pueden favorecer el desarrollo, mientras que los vínculos en conflicto o deteriorados pueden inhibirlo. Lo cita a Bronfeld Bremner, sí, del 79. Gracias. Les recomiendo también este autor que nos habla mucho de los sistemas, los subsistemas, cómo intercambian y cómo esto influencia en la creación de las identidades. ¿Ok? Ahora, ¿qué nos dice aquí? Nos habla prácticamente de estas redes de apoyo. ¿Ok? Si el individuo, si la familia tienen estas redes de apoyo, les va a favorecer en su desarrollo. Pero si el individuo y las familias no tienen esas redes de apoyo que den un intercambio de retroalimentación positiva, pues va a generar ese conflicto, ¿sí? A nivel de sistemas, yo creo que se lo imaginen cómo se satura el sistema cuando no hay retroalimentación, ¿ok? Para que un sistema se autorregule, los sistemas se autorregulen, tiene que haber retroalimentación, ¿ok? Entonces, imagínense que en las familias con necesidades diferentes no tienen los suficientes apoyos, ¿se entiende eso? ¿Qué empieza a haber en la familia? Una saturación, un conflicto, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? Ok. Entonces, paso a la que sigue. Ahora, se me hace súper importante, pues por supuesto, mencionar que sí vamos a requerir, ¿verdad? La parte clínica, la parte de evaluación, la parte de intervención clínica. Son cosas diferentes cuando hablamos de una evaluación clínica a cuando hablamos de esta parte de neurodivergencia que es una postura política. ¿Se entiende eso? Últimamente he visto, por eso lo puse, he visto como este debate por ahí en redes, que por ahí colegas dicen, pero es que no deberían de decir, ¿no? Que están haciendo un diagnóstico de neurodivergencia. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la neurodivergencia es una postura política. Sí, estamos de acuerdo, todos, por supuesto, porque de hecho
es defender y favorecer a la población, ¿sí? Y entonces el debate es mucho, pues hay que distinguir lo clínico de lo social, claro, pero sí o sí tienen que entrar en conversación y en diálogo. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de intervención y evaluación clínica, estamos hablando del psiquiatra, estamos hablando ya sea de un neuropediatra para niños, ¿sí? Estamos hablando de toda el área médica, estamos hablando de psicología, de psicoterapia, de neuropsicología. ¿Ok? Y entonces, es más importante aquí decirles que las evaluaciones clínicas tienen mucho que ver con el historial clínico que hace el psicólogo o todos estos profesionales, y tiene que ver con sí pruebas estandarizadas que tienen que ver con las necesidades de la persona. Sin embargo, las pruebas, ojo con esto, por eso se los digo, no es como que yo voy a hacer una evaluación y solo me van a hacer pruebas. ¿Se entiende eso? Sino que tiene que haber que un ojo clínico, algo que se llama análisis semiológico, que hace el clínico, y que considera justo esto que estamos diciendo, todo el contexto de la persona. ¿Ok? Porque si solo estamos recibiendo llenado de pruebas en esas evaluaciones, es una evaluación que probablemente esté demasiado sesgada. ¿Se entiende eso? Y se me hace importante decirlo, mencionarlo, porque se ocupa y porque muchas veces hay mucha confusión en este tema. ¿Ok? Entonces, bueno, paso a la que sigue. Ah, ojo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? La clínica, la parte institucional de la escuela, la parte de la familia, la parte social, tienen que entrar en diálogo. ¿Se entiende esto? Y sigue siendo esta parte de retroalimentación. No puede ser que la clínica pareciera que es una cosa, la escuela otra, ¿sí? Las instituciones otra y la familia otra, lo social otra. Desafortunadamente a veces así lo vivimos, pero justo mi enfoque es como irlo mirando desde un lugar integral, ¿ok? Entonces, bueno, paso a la que sigue y vamos a leer, vamos a meternos un poquito en ese lenguaje, ¿verdad? Porque la conferencia se llama Lenguaje del Procesamiento Sensorial. Entrando en esta población de neurodivergencia. Bien, entonces, vamos primero a definir como esta parte del lenguaje, porque a veces creemos que el lenguaje es como solo lo verbal, ¿cierto? A veces. Pero el lenguaje es muy amplio, el lenguaje también es no verbal y también tenemos un lenguaje interno, ¿ok? Ese lenguaje interno tiene que ver con lo sensorial, es decir, las señales, la información que me manda mi cuerpo a través de la interacción justamente con el entorno. ¿Ok? Vamos a citar y se los voy a recomendar también Antonio Damasio y se los voy a leer. Dice, dada una cierta complejidad en un organismo que tenga un sistema nervioso, ambas cosas combinadas permiten la interacción de la presentación del cuerpo con el cuerpo mismo. Y de esa interacción nace el sentir. Los sentimientos te dan información directa. Ojo que Damasio, al traducirlo, él llama muchos sentimientos a lo que quiere decir con sensaciones. ¿Ok? Para que lo entendamos. Te dan información directa. Te dicen si estás hambriento, sediento, si tienes dolor, si no te sientes bien o tienes deseos. Información que nos permite actuar y tomar decisiones. ¿Ok? A lo mejor la cita está compleja, sin embargo, sí es importante citarlo por si lo quieren leer, porque él nos dice que el lenguaje sensorial o estas sensaciones o estos sentimientos, como los nombra ahí, son el sustrato de nuestra conciencia. ¿Ok? ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir que antes de que yo tenga un pensamiento cognitivo, antes hubo
todo este lenguaje sensorial. Antes ya hubo todo un proceso sensorial, un procesamiento complejo del sistema nervioso para que yo llegue a tener un pensamiento. ¿Ok? Por lo tanto, yo considero que esto nos hace cuestionar mucho, ¿no? De cómo vivimos, de nuestra cultura, porque tendemos actualmente en la cultura que tenemos o en la cosmovisión que tenemos a ser demasiado, ¿qué? Racionales, ¿cierto? Hacerle mucho caso al pensamiento. Ujú. Y estos pensamientos que ojalá dijéramos, bueno, estamos reflexionando, ¿verdad? O estamos teniendo un pensamiento elevado. ¿En qué sentido? De reflexión, de análisis, de debate. No, muchas veces son pensamientos que automáticos, rumiación, repetitivos, desde nuestros prejuicios, todos tenemos, ¿sí? Todos, o sea, somos humanos, pero desde ese automatismo. Y entonces a veces le hacemos tanto caso que eso no nos permite hacerle caso a estas señales. Bien, con esto, a donde quiero partir es que justamente en este lenguaje vamos a encontrar tanto lo que realmente requiere la persona, pero también vamos a encontrar nuevas estrategias para que la persona pueda regular, ¿ok? Esa parte sensorial, por lo tanto después esa parte emocional y por ende esa parte conductual, ¿sí? Ahora, este lenguaje sensorial, nuestros sentidos nos dan la información acerca de las condiciones físicas de nuestro cuerpo y del ambiente que nos rodea. Esta información llega a través de señales, a través de las sensaciones corporales y de nuestro cuerpo. Es un lenguaje implícito, quiere decir que automático, no consciente, sumamente rápido y que funciona de manera automática. ¿Ok? Por lo que no podemos controlar a voluntad ni con conductas correctivas. ¿Nos suena? ¿A dónde vamos con el tema de neurodivergencia, con el tema también de condiciones, ¿verdad? Porque normalmente, como yo les decía hace ratito, se busca esta parte correctiva, ¿ok? Que por supuesto podemos hablarlo desde la parte adaptativa, en que las conductas sean adaptativas, ¿cierto? Como de, claro, ni me lastimo ni lastimo a los demás. Esa es una conducta adaptativa. Que cuando esto, en esta parte de una crisis sensorial, emocional, se rompe, por así decirlo, pues por supuesto que la parte social es como de, oye, ¿qué está pasando aquí? ¿Me explico? ¿Se entiende? Pero el punto no es que lo voy a corregir desde solamente esta conducta, que ya es un efecto, sino que me voy a ir desde esta parte sensorial para poder ir gestionando, reconociendo y también moldeando, porque también es un aprendizaje esto, ¿eh? O sea, es decir, moldear cómo gestionar esta parte sensorial y emocional para que el niño, adolescente o adulto tenga mejor calidad de vida. Antes de que se adapte, ¿sí me explico? Sí, o sea, primer paso, tenga mejor calidad de vida. Al tener mejor calidad de vida, se va a poder adaptar mejor a lo que le rodea. ¿Ok? Entonces, bueno, paso a la que sigue. Y aquí les presento un poco de este lenguaje sensorial. ¿Ok? Es un lenguaje que normalmente no usamos. De hecho, en general, en lo social. Quiero que lo vayan visualizando. ¿Sí? Y que vayan ustedes preguntándose, ¿qué tanto uso estas palabras? En mi cotidianidad, cuando me siento mal, cuando tengo una necesidad, ¿cierto? Entonces les voy a leer la primera columna que dice, por ejemplo, fuerte, débil, bloqueo,
expansión, hormigueo, contracción, vacío, lento, rápido, intenso, suave, fluido, rígido, apretado y flojo. ¿Ok? Entonces, ¿qué tanto usamos? Levántenme la manita. ¿Quién usa mucho este lenguaje? Que sí, que diga sí, sí, perfecto, Estela, muy bien, me da gusto. Se vale decir que no, porque eso no es algo común. Isabel también, perfecto, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa si... Ay, denme un segundito. Ahí está. ¿Qué pasa si vamos a recordar una emoción, por ejemplo, de alegría? Vamos a recordar cuando nos sentimos alegres, ¿ok? Y les voy a pedir que recuerden cómo se siente en el cuerpo y que busquen en este lenguaje cómo se siente, con una o dos palabras, ¿ok? Entonces, a ver, alegría, cómo se siente en el cuerpo, y ahora lo busco en este lenguaje para describirlo. ¿Ok? Cuando alguien lo tenga, con dos palabras está bien. Gozo y agradable. ¿Cómo, Estela? Gozo y agradable. Esas dos palabras, alegría. Gozo, agradable, muy bien. ¿Alguien más? Yo, radiante. Radiante, ya había visto otra. Bueno, radiante. A mí se me vino así como radiante. Radiante. Ok, perfecto. Gracias, Rosa. Aquí solo dice intensa y expansión. Perfecto, muy bien. Ahora vámonos con una emoción que sea displacentera, ¿vale? Por ejemplo, la tristeza. Cuando sentimos tristeza, recordamos un poquito cómo se siente en nuestro cuerpo y vamos a buscar en este lenguaje cómo la describiríamos, ¿ok? Quien lo tenga, apóyennos con su participación. Contracción y escalofrío. Contracción y escalofrío, ok, gracias. ¿Alguien más? Adelante, América. Adormecida y quietud. Adormecida y quietud, gracias. Y acá nos decían, déjenme leer, nos dice Isabel, fría insatisfacción, y Karen nos dice desconexión. Perfecto. Fíjense, con las participaciones es otra clave importante que reconocer. Cuando estamos hablando de emociones, estamos hablando de algo que se llama subjetividad. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Pues que cada persona percibe de forma única lo que está experimentando. ¿Sí? Y eso incluye esas emociones. Entonces, lo que hicimos ahorita con el lenguaje es primero reconocer la emoción, ¿ok? Después reconocer en nuestro cuerpo cómo se siente, cuál es justo ese lenguaje que nos manda el cuerpo de forma automática, y con esto que estamos viendo aquí, poderlo describir. Pero nos damos cuenta que a la hora de participar, pues cada quien tiene su propia experiencia. ¿Se entiende eso? Y este es otro punto sumamente importante. Es decir, cuando hablamos de neurodivergencia, cuando hablamos de trastornos del neurodesarrollo, cuando hablamos de condiciones, por ejemplo, condición autista, espectro autista, no vamos a tener un autista igual a otro. ¿Sí? Entonces, es como lo que escuchamos, ¿no? Y a lo mejor esto es normal culturalmente, pero escuchamos, ay, es que me acaban de dar mi diagnóstico del espectro autista. Oye, pero tú sí ves a los ojos. Oye, pero tú hablas demasiado. Ese es mi caso, ¿no? Yo tengo esta condición y tú hablas demasiado. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué nos pasa esto? Porque estigmatizamos, ¿cierto? Metemos a las personas
en así debería de ser. Y esto es justamente lo contrario, es decir, cómo a partir de cada persona, de cada familia, pues vamos a ir reconociendo tanto este lenguaje, estas necesidades. ¿Para qué? Para empezar a generar estrategias acorde a lo que se requiere, no desde esta parte estandarizada, por así decirlo. ¿Ok? Ahora, esto que les estoy mostrando aquí del lenguaje sensorial es algo que está en nuestro sistema nervioso, es algo que todos tenemos, es algo que funciona sin nuestra voluntad, pero también es algo que aprendemos. ¿Se entiende eso? Es decir, desde que éramos chiquitos hasta el día de hoy, lo que hemos aprendido de cómo reconocer o no emociones, de cómo nombrarlas o no, de qué hacer con ellas, de qué estrategias o no tener, todo eso es aprendizaje. Hasta hoy ya tenemos un aprendizaje con esto que puede ser que sí lo utilizo, como nos dicen algunas personas aquí, pero puede ser no lo utilizo porque no me lo moldearon. ¿Se entiende esto? La buena noticia que yo aquí les tengo, pues es que el aprendizaje siempre es moldeable. ¿Me explico? Por supuesto que cuando somos más chiquitos tenemos muchísima más que plasticidad, receptividad. ¿Se entiende eso? Velocidad en ese aprendizaje. Conforme vamos madurando, creciendo, es más lento, pero seguimos con esa plasticidad, seguimos con esa capacidad. Entonces estamos hablando de que las estrategias tienen muchísimo que ver con esos aprendizajes, ¿verdad? Con esa psicoeducación y con esos ajustes en lo relacional y en los contextos. Que no sea desde este lugar de que mi hijo no se relacione con los demás porque le van a hacer daño, sino que le voy dando a mi hijo con esta condición estas herramientas, nosotros como familia nos equipamos con estas herramientas y vamos saliendo al mundo justo para construir. ¿Me explico? A veces en batallas, ¿cierto? Pero para construir. Entonces, bueno, desde aquí va el enfoque. Si ustedes se dan cuenta, no es como algo que tengamos que hacer A, B, C, D, E, F, G, estandarizado, sino es algo que conlleva justamente pues ese aprendizaje, ¿ok? Ese autoconocimiento y a partir de ahí ir generando esa construcción de esas estrategias. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Ok. Bien. Paso a esta otra imagen y ¿qué vemos? Vemos imágenes donde vemos esos 5 sentidos que nos enseñaron a todos, ¿no? De chiquitas, chiquitos, que nos dijeron 5 sentidos. Y nos dijeron también que esos 5 sentidos, pues de cierta manera nos enseñaban ¿a qué? A conocer el mundo. A través de esos 5 sentidos recibimos esa información, la procesamos, ¿cierto? La codificamos y luego la interpretamos. ¿Bien? Ahora, hoy conocemos, inclusive, dependiendo de los modelos, pero desde esta parte de neurociencia, conocemos que hay 8 sentidos, ¿ok? Entonces tenemos, aparte de los 5, la parte de la interocepción, la parte de propiocepción, el sentido de propiocepción, y el sentido, el sistema vestibular, ¿ok? ¿Cómo nos va a ayudar esta información en lo que acabamos de ver? A comprender que la información que nosotros vamos recibiendo en esa retroalimentación y dando este receptor y esta parte de dar ese mensaje al entorno tiene que ver con todo esto, ¿ok? La parte interoceptiva viene siendo la información que viene de nuestros órganos internos, de nuestro sistema nervioso y que viene justo como señales corporales, sensaciones corporales a nosotros. ¿Ok?
Como cuando entramos, por ejemplo, al metro y está lleno, ¿qué sensaciones nos vienen? Nos reímos porque todos hemos estado ahí, ¿no? ¿Qué sensaciones nos vienen de angustia, opresión, contracción, fatiga, ¿verdad? Asfixia. Son sensaciones. ¿Qué está haciendo nuestro cuerpo? Nos está mandando la señal para que, si no lo hemos notado, nos demos cuenta que no tenemos espacio. ¿Sí? Esto es vital que lo veamos desde esta óptica de que estas señales están buscando nuestra autorregulación y nuestra homeostasis todo el tiempo. ¿Ok? ¿Sí? Todo el tiempo. Ahí les va. Y esto es lo complicado a veces de entenderlo. Que hacia afuera, en lo social, esto no se vea lindo. Entonces aquí ya estamos hablando de esa parte cultural, de cómo interpretamos la conducta. ¿Se entiende eso? Es decir, si yo a lo mejor en este momento hago una cara de asco porque algo me dio asco, a lo mejor no se va a ver muy lindo. Sin embargo, mi cuerpo me está avisando que hay algo que me está haciendo daño. ¿Me entienden la diferencia? Y a lo mejor los de afuera van a decir, ay, qué fea cara hiciste, ¿no? Te caí mal y ya todas esas interpretaciones relacionales, ¿no? Te caí mal, hice algo malo. No, mi cuerpo simplemente está dándome estas señales. Hasta ahí vamos bien, esa es la interocepción. Dice aquí Isabel, se me seca la garganta cuando tengo miedo. Fíjense, Isabel nos está hablando ya como de su mapa, por así decirlo, ¿no? De cuando ella reconoce el miedo, a ella le pasa justamente de esa manera y eso es también lo que tenemos que ir haciendo, ¿vale? Paso con la propiocepción. Y cuando hablamos de esta propiocepción, estamos hablando de cómo nuestro sistema nervioso, nuestro cerebro, reconoce nuestra postura, el equilibrio, nuestro movimiento. ¿Ok? Esto es interesante, por ejemplo, en las emociones. Cuando justo nos sentimos tristes, normalmente lo que hacemos es ¿qué? Encogernos, ¿cierto? Sentirnos chiquitos. Y al hacer justo esto, nuestro cerebro está recibiendo esa información de también nuestra postura y movimiento. Y está procesando, o sea, ojo, porque esto es importante. Cuando yo hago esto, está procesando que requiere parar. Es un ejemplo. Si yo quiero evitar que me vean triste, pero no estoy, ¿qué mensaje voy a dar? Yo lo estoy viendo al contrario de como lo vemos. No, tú tienes que mostrarte así y así, ser fuerte y tal. Lo que conocemos en la condición, por ejemplo, ya sea de autismo, de TDAH, de masking, ¿verdad? Tengo que ignorar estas señales, estas necesidades o esta dificultad para que no se me vea. Estoy hablando de lo opuesto, ¿ok? ¿Qué pasa si yo justo hago este masking y lo ignoro? Pues le empiezo a dar esta información a mi cerebro, que empieza a ser como contradictoria, ¿cierto? Ahora, ojo, yo con esto no lo estoy diciendo. A lo mejor no estamos en un lugar contextual seguro y ahí no es seguro abrirnos emocionalmente. Nos esperamos, llegamos a un lugar seguro y lo hacemos. Yo de lo que hablo es que esto es un patrón. ¿Me explico? Y que entonces el patrón sea ignorar justo estas señales. ¿Sí? Y paso al sistema vestibular que nos habla de todo este movimiento que hacemos, que requerimos justamente para regularnos. Cuando hablamos, por ejemplo, ya sea del espectro autista o de TDA, van a ser niños que nos manifiesten ya sea una hiposensibilidad o una hipersensibilidad, ¿ok? Hiposensibilidad quiere decir
que ellos no reconocen estas señales y necesitan demasiado estímulo para sentir. ¿Se entiende eso? O sea, para sentir que estoy aquí. Entonces necesito demasiado estímulo. Y cuando hablamos de una hipersensibilidad, estamos hablando de que, por ejemplo, el niño o la niña perciben de una forma muy intensa y fuerte el estímulo. Ahora, ¿esto cómo se ve en la conducta? Pues el que está en esa hiposensibilidad, estamos mirando a un niño que conocemos cotidianamente como hiperactivo, ¿sí? Corre, busca, salta y nunca parece, porque sí se cansa, pero parece que nunca se cansa. Y cuando hablamos de una hipersensibilidad, en la conducta, ¿cómo se puede ver? Pues de muchas formas, pero una de ellas puede ser que el niño o niña se inhiben, no quieren estímulos. ¿Se entiende? Vamos entendiendo al dónde quiero llegar, lo vemos en la conducta, pero es interesante que vayamos explorando qué está pasando justamente internamente para que a través de eso se pueda tanto estimular adecuadamente y entonces se puedan generar esas estrategias. Siguiendo con este hilo, desde esta parte contextual, por ejemplo, un niño con hipersensibilidad auditiva, ¿sí? Entonces, ¿cómo le vamos a ayudar? Y esto sí requerimos esas terapias que hablábamos al principio, no para que sean corregidos, sino para que realmente tengan el apoyo, el estímulo, el tratamiento adecuado para su desarrollo, ¿se entiende esto? Y entonces, ahora sí, en lo contextual, desde esta parte sistémica, ¿cómo vamos a hacer ajustes para que tanto pueda procesar mejor esta parte sensorial auditiva y al mismo tiempo pueda ir generando un aprendizaje de qué? De puedo exponerme, ¿se entiende? Puedo generar tolerancia, pero no desde el sufrimiento, sino desde esta continuidad, ¿sí? Desde estas estrategias, ¿ok? Entonces, eso sería un ejemplo de cómo lo podemos ir entendiendo desde este lenguaje hasta esta parte contextual, ¿ok? Hasta aquí ya estamos en tiempo. Me gustaría abrir como comentarios, dudas, preguntas, ¿ok? Si es que hay, por favor, si hay, levántenme la manita. ¿Todo bien hasta aquí? Sí, Estela, adelante. Todo esto que estamos estudiando se aplica a todos los trastornos o formas diferentes de conocer o de procesar la información, como el autismo, pero también la dislexia, por ejemplo. ¿O es solo para los trastornos de espectro autistas y trastornos del lenguaje social? Ok, buena pregunta. Voy a regresar un poquito a mi diapositiva para contestarte, ¿ok? Porque sí se me hace eso súper importante. Bien, todo esto que yo les estoy compartiendo va de la mano, por supuesto, con todo este abanico que tenemos de profesionales, ¿sí? Podemos irnos, por ejemplo, para una evaluación, para un neuropsicólogo, ¿sí? Y cuando son chiquitos, lo más adecuado es que también nos manden a un neuropediatra cuando son niños, para que se descarte toda la parte médica, que no exista una patología médica. Han pasado casos donde algún tumor o alguna situación orgánica está generando la sintomatología. ¿Me explico? Entonces, por eso es tan importante que el primer paso sí sea desde esta parte clínica y no porque digamos lo que yo les digo no importa, sino porque sepamos de dónde vamos a partir con un diagnóstico. ¿Me explico? ¿Sí? Y entonces, si a mí me llega ya, o sea, yo puedo atender a un niño,
por ejemplo, o a un adolescente o a un adulto con diagnóstico, ¿sí se entiende esto? Y entonces yo puedo ver todo ese informe y puedo ayudar y acompañar a generar justo tanto este aprendizaje como estas estrategias. Pero partimos justamente de aquí. No sé si con eso conteste, Estela. Sí, perfecto, entendido. Muchas gracias. Con gusto, Estela, gracias por tu pregunta. ¿Alguien más? ¿Preguntas? Ahora, o si no, vámonos a comentarios, vámonos a reflexiones. Me gustarían reflexiones, ¿no? Le pregunto a, no sé cómo te llamas, y así, a Habana, que te vi así como asintiendo muchas veces. Me gustaría nos compartas que te llevas reflexiones de todo este tema. Adelante. Hola, buenas noches a todos. Me llevo muchas reflexiones, creo que me quedan también, como que se abre una puerta para mí para entender muchas cosas en este momento familiar. Eh, Me parece muy interesante el tema, por ejemplo, de la hipersensibilidad o la hiposensibilidad en las personas y cómo realmente necesitan, bueno, las personas hiposensibles de estos estímulos, ¿no? Y bueno, pensar en todo este mundo de cómo se procesa eh, a través de lo que sentimos, a través de lo que percibimos, también me parece que muchas veces lo dejamos de lado cuando somos mamás o cuando somos personas que estamos encargadas de niños o personas con estas neurodivergencias, ¿no? Y bueno, ahorita en este momento estoy poniendo atención en este tema porque quiero aprender más. También me parece muy importante que como sociedad tenemos la tarea como de abrirnos a todo esto, saberlo desde un principio, saberlo desde antes tal vez de aventarnos en la aventura de ser mamás o papás, porque creo que nos abriría otros mundos, ¿no? Creo que somos personas que estamos muy cerradas siempre en un solo modelo de persona y no nos damos chance de comprender y de conocer toda esta diversidad maravillosa de concebir el mundo. Entonces, estoy en eso, estoy como procesando apenas toda la información también. Bien, gracias por compartirlo. Y ahorita que mencionabas eso, me acordé mucho de que justo lo que dices en este tema familiar, pues no siempre, pero se da mucho en que cuando mamá, papá, familia reciben el diagnóstico de uno de los hijos o los hijos, hay un duelo, ¿ok? O duelos. ¿Por qué? Por esto que se acaba ya de mencionar, ¿no? Es que entonces mi hijo, y esto no quiere decir que esté mal, es parte del proceso, ¿me explico? Entonces mi hijo en algún momento sí va a ser funcional, mi hijo sí va a poder eh, estar bien, ¿se entiende esto? O sea, la preocupación, mamá, papá, familia, cuando reciben diagnósticos, entonces requiere mucha guía, mucho acompañamiento, herramientas para que la familia, porque es importante, por eso el tema sistémico también, la familia reciba esas herramientas y puedan procesar el duelo. En la medida que se pueda procesar el duelo y hay una aceptación, cuando se llega a ese punto de, ok, esto es lo que somos, lo que tenemos, ¿qué hacemos? A partir de ahí hay un cambio, ¿me explicó? Porque entonces dejas de pelear con, o las familias dejan de pelear con que tenemos que encajar o mi hijo tiene que encajar. Y empieza a hacer el enfoque desde qué necesitamos para estar mejor. ¿Me explico? O sea, cambia completamente el enfoque. Entonces, muy interesante justamente también lo que compartes. Bien, muchas gracias. ¿Alguien más que nos quiera compartir alguna reflexión de todo esto que vimos? América, adelante. Sí, profesora. Bueno, antes que una reflexión es más bien la inquietud. Yo soy docente ahorita a nivel preparatoria y bueno, por un lado es sorprendente la cantidad de estudiantes. Es una escuela grande, sí hay muchos alumnos, pero
generalmente en un grupo por lo menos 2 personas con algún diagnóstico tenemos. Y es una escuela que se ha dado a la tarea hasta cierto punto de crear algunas, pocas realmente, a nivel académico, estrategias para poderlos apoyar y que puedan concluir sus estudios de preparatoria. Pero lo que he notado es que hay varios otros chicos y chicas que no, o sea, la escuela no puede intervenir si los padres no asisten a la escuela con un diagnóstico, que lo hacen todo el proceso por fuera. Pero hay varios que ya, digamos que se puede percibir que tienen alguna situación diferente, pero no tienen un diagnóstico y no hay manera. O sea, he notado que hay padres que prefieren no saber o prefieren no vivir esa realidad y negar, están en esa negación. Entonces ahí se complica demasiado porque yo percibo, esto ya es una especulación mía, pero siento que el mismo chico, la misma chica, está incierto de sí mismo, o sea, tiene como, supongo, la experiencia de ser tratado de una cierta forma que no es, digamos, la normal. Sin embargo, no hay un algo o no hay un alguien que le está acompañando, que le está guiando. Entonces ahí se complica porque sí he visto demasiada frustración, ansiedad, aislamiento dentro del aula con un chico o una chica que tiene una situación así, ¿no? Y estamos como maniatados porque no habría manera oficialmente, digamos, de poderlos acompañar, apoyar, no sé, hacer algo. Entonces, es bien difícil esta parte. Con los que sí abiertamente, y bueno, abiertamente es un decir, porque nos hacen saber de los diagnósticos a los docentes y se debe de mantener siempre en privado, aun cuando dentro del aula los demás chicos pueden observar que hay algo diferente en ese chico, en esa chica. Pero, bueno, es totalmente confidencial el diagnóstico. Entonces, con estos chicos que sí tienen un diagnóstico, pues trabajamos de cierta forma, a lo mejor menos carga académica, a lo mejor un acercamiento más personalizado, pero con estos otros que andan, digamos que como en el aire, así por decirlo de alguna manera, realmente a veces yo me uno a su ansiedad, ¿no? Porque digo, ¿cómo te apoyo? Hago lo mismo que con los otros, pero ellos se cierran, tienden a ensimismarse más, no hay casi diálogo, o sea, tienen miedo, o sea, eso es lo que yo percibo. Entonces, ¿qué hacer en un caso así? Claro, gracias. Y qué importante que le des visibilidad a estos temas, a tu experiencia, ¿no? Porque justo, ¿qué hacer? O sea, no podemos hacer que la familia vaya y haga el diagnóstico, ¿me explico? Pero sí podemos ocupar, así como lo dices, el contexto escolar para poder ir implementando estas estrategias diferentes pedagógicas aunque no tengan un diagnóstico. No desde el lugar de yo te digo esto que tienes tal, no, porque sabemos que el docente el docente puede reconocer justo y dar una sugerencia de mamá, papá, noto esto. Les sugiero que vayan a ver, me explico, un diagnóstico. Es lo que hace el docente. Pero si aquí no hay, ¿cómo se le dice? Es un sistema cerrado donde no quiero ver, donde me niego a ver. Entonces, desde este contexto escolar, aunque no lo veamos, es sembrar semillas. ¿Me explico? Ese ajuste pedagógico que tú puedes hacer, aunque ellos no lo sepan, es ayuda. ¿Me explico? Ahora, ¿qué hacer en términos generales? Justo entendiendo el por qué las familias a lo mejor se cierran por ignorancia, por miedo, ¿cierto? Pues justo porque también hay mucho estigma. Yo lo he visto mucho también con papás, hijos, ahí se me fue, como de mi hija, compañeritas, papás. A ver si ya lo dije bien, ¿no? Donde hay muchísimo miedo justamente a estos temas. Es un estigma todavía. Por eso abrimos estos espacios de psicoeducación, pero necesitaríamos muchos espacios, me explicó, de psicoeducación.
Entonces eso va a hacer que justo las familias poco a poco puedan ir mirando de, oye, no es algo negativo, es simplemente una condición diferente, hay herramientas, hay posibilidades. Pero, regreso al punto, lo que se puede hacer desde ahí adentro, en el contexto escolar, ayuda. Siempre desde esas líneas, por supuesto, de respetar, ¿no? De lo que dices. O sea, no puedo hacer más de aquí, o no puedo, a lo mejor, hacer más que hacer estos ajustes, hasta ahí. ¿Sí? No sé si contesté, espero sí, espero haberte aportado algo. ¿Sí? Sí, sí, claro, gracias, profesora. Gracias a ustedes por ir como ampliando el tema, ¿no? Rosana, adelante, y con Rosana cerramos la participación. Sí, pues bueno, yo tengo un hijo que es autista, es grado funcional y me ha costado mucho trabajo entender, como dices, fue un duelo para mí cuando le diagnosticaron, porque pues yo ya veía como algo diferente desde chiquito, pero hasta la adolescencia fue cuando le diagnosticaron y, y pues ha sido difícil y sobre todo esta cuestión social. Hay veces que yo quisiera pues hacer como algún grupo en mi ciudad, no sé cómo empezar, porque todavía veo que hay mucho juicio por parte de la sociedad o mucho desconocimiento también. No saben, ¿no? No saben, no sabemos cómo tratar, cómo comunicarnos, cómo entender a estas personas. Para mí ha sido muy difícil la comunicación, a veces el entender, a veces de que no sé si estoy si es parte de la neurodivergencia o si es parte de la adolescencia y es como, híjole, ir entendiendo muchas cosas, me ha hecho entender muchas cosas, así como dices, he aprendido, em, he como puesto un límite a mí misma de conductas que yo antes tenía y al entender que pues es neurodivergente, pues yo misma me he mediado, ¿no? Es complicado, sí, para mí ha sido pues mucho estar conociéndolo, estar entendiéndolo. Es muy fácil para la gente decir, es que ponlo a hacer esto ya tiene tal edad, que se vaya solo acá, que se vaya, y yo lo veo y digo, para mí no es como muy fácil, ¿no? Que no es igual que un adolescente normal, vaya. Diferente. Sí, gracias, Rosana. Ahora, aquí, por ejemplo, es bien importante, que qué bueno que mencionas tu ejemplo, tu caso, que mamás y papás, familias que cuidan a niños con neurodivergencia, con condiciones, tengan ustedes su propia ayuda, ¿sí? Terapéutica, y en dado caso de no poderlo tener, ya sea por economía o por alguna situación, buscar fundaciones. ¿Me explico? Fundaciones que atiendan justamente, por ejemplo, la condición autista y grupos de apoyo. Siempre hay grupos de apoyo, hay que buscarlos nada más. Me explico, puede ser en redes, en Facebook, en las fundaciones, porque hablando de lo sistémico, cuando hay un grupo de apoyo donde tú como mamá puedes ir y hablar, ¿verdad? De esto que nos estás compartiendo justo aquí, y que hay otra mamá que está hablando de eso, y que hay otra mamá que te entiende, y que hay un guía en ese grupo que justo está validando, eso ayuda muchísimo en la salud mental. ¿Me explico? De quien cuida, porque quien cuida también requiere ser cuidado. Eso es indispensable. Entonces, a lo mejor mamás, papás, familias están muy enfocados justamente, que está bien, en que el niño o el adolescente esté bien y a veces se olvidan de esa parte, ¿cierto? Porque es muy pesado. Entonces es importantísimo que ustedes se den ese espacio y vayan buscando esos apoyos. No sé si te haga sentido. Y entonces ya también a partir de ahí, sí te entiendo lo que dices de que pues no, la gente es muy fácil que diga, ¿no? Como, ay, es que ya debería de hacer esto, o ay, es que es porque tú lo dejas.
pero realmente lo que se vive internamente es muy diferente y no tiene que ver como con esta parte de si hay disciplina o no, sino tiene que ver con que se puedan ir haciendo esas estrategias que sean funcionales para todos. ¿Me explico? Para la familia. Entonces, bueno, espero te sirva lo que te comparto. Sí, muchas gracias. Con gusto, gracias a ti. Y bueno, con esto nos vamos. Muchas gracias a todas, a todos. Los invitamos a los que sean nuevos. Vamos a seguir haciendo estos eventos, ya sea una vez al mes. ¿Ya? Entonces, una vez al mes o cada 2 meses. ¿Vale? Entonces, pues bueno, gracias, saludos. Hasta la próxima. Bye bye.